Ok. Buenas tardes, estudiantes, docentes y colegas. Me es un placer presentarles al ingeniero Darwin René Arias Martínez, quien nos acompaña desde Ecuador. El profesor Martínez tiene un magíster en gerencia de sistema de la información, máster universitario en tecnología educativa y competencias digitales, posee un diplomado en ciberseguridad. Es ingeniero en informática y sistemas computacionales. Posee un certificado como formador de formadores. Tiene una certificación de Scrum Foundation Professional Certificate y es docente universitario con experiencia en WMS Software, ERP, logística y transporte, administración de base de datos, gestión de procesos, gestión de seguridad de la información, jefatura de la tecnología de la información y comunicación, implementación de servidores Linux y plataformas educativas. El tema o la conferencia que él nos va a impartir va a ser migración a la multinube. Entonces, he introducido al profesor. Profesor, todo suyo el micrófono. Estamos atentos a su conferencia. Muchas gracias, estimada magistra Raquel, estimadas autoridades de la institución, tan prestigiosa institución. Un saludo cordial de parte de mi persona, desde acá, desde Quito, hacia la hermana República de Nicaragua. Como ustedes acaban de escuchar, pues tengo por ahí un poco de experiencia en el tema que les voy a contar, ¿sí? Pues gracias también a la invitación de la comunidad LATAM. Les acabo de compartir mi pantalla. Sí, bueno, quería enfocar este tema, lo había preparado con mucho cariño, lo había preparado con mucho cariño, como les digo, para todos los estudiantes, en el sentido de hablar un poquito de experiencia, sí, porque es parte fundamental. Yo también soy docente de universidad acá en Quito. Y me parece que es bueno también complementar la experiencia con la práctica, ¿no es cierto? La praxis. El taller que vamos a trabajar el día de hoy se denomina la migración a la multinube, ¿no? La migración a la multinube, como ustedes conocen. Cualquier persona que desee revisar mi perfil de LinkedIn está aquí, podemos conversar, pues excelente sería conversar con alguien de ustedes. En cuanto a los temas de mi formación, en efecto, el hecho de tener una maestría en gerencia de sistemas, tengo conocimiento en lo que es el tema de lo que son migraciones hacia servidores en la nube, ¿no? Y de igual manera lo que es cambios, ¿no? De la parte de gestión de procesos hacia sistemas de ERP. En base a eso, voy a tratar de comentarles un poco mi experiencia y obviamente darles a conocer los temas que he preparado. Bien, he preparado la siguiente agenda para que ustedes puedan conocer. Bueno, en primera parte quiero darles a conocer algún tema, un tema que ustedes de pronto ya lo conocen, lo saben, pero vamos a tratar de profundizar un poquito lo que es la nube. Vamos a hablar lo que son los tipos de nubes, ¿no es cierto? Los servicios de cloud computing que tenemos en la actualidad, el tema de lo que es la multinube como tal y el proceso roadmap, que es muy importante, ¿no? Empresas como por ejemplo Google, Amazon Web Service, tienen su propio proceso roadmap para poder implementar o migrar toda la infraestructura hacia la nube. Sí, entonces eso lo vamos a ver y pues posteriormente vamos a hacer una demostración en la plataforma de Google Cloud para que vean si alguien de pronto no lo ha manejado o de pronto sí lo ha hecho, que vean cómo se trabaja un poco, un par de herramientas en la nube, ¿sí? Esta es la agenda que pongo en consideración y vamos a comenzar. Bien, bueno, como les comentaba, ¿no? Tenemos tres grandes organizaciones, tres grandes empresas, por no decirlo casi monopolios a nivel mundial que ustedes conocen, que son Amazon, que son Google con Google Cloud y Microsoft Azure, ¿no? Amazon Web Service, Google Cloud y Microsoft Azure, que creo que son empresas que cuando hablamos de ellas hablamos de palabras mayores. Sí, estas empresas dominan el mercado de la computación en la nube. Eso hay que entender, ¿no? En primera instancia, pues domina con un largo margen Amazon. Posteriormente le sigue no muy de cerca, si tiene su distancia Microsoft Azure. Y en tercer lugar, Google Cloud. Sí, pero ¿qué es la computación en la nube?
La computación en la nube no es otra cosa más que un modelo, ¿sí? Que permite conectarme hacia una red externa, pero bajo demanda. Es decir, yo pago lo que consumo, ¿sí? Yo pago lo que consumo. Ya les voy a mostrar posteriormente que yo simplemente, si yo quiero ejecutar un query de una base de datos, yo consumo ese servicio. Si yo quiero crear una máquina virtual con Windows Server 2016 y migrar mi infraestructura que tengo on-premise, es decir, localmente, y migrarlo a la nube, pago por ese servicio. Sí, entonces es un modelo, sí, que permite acceder a una red bajo demanda y me provee un conjunto de servicios informáticos configurables de infraestructura, aplicaciones, almacenamiento, etcétera. Entonces vamos a ver posteriormente que Google Cloud cuenta con más de unas 200 herramientas, de las cuales obviamente no nos faltaría mucho tiempo y nos faltaría experticia para poder manejar todo ese tipo de herramientas. De igual manera pasa con Azure y bueno, pues obviamente como les decía, la plataforma más madura en este caso es Amazon Web Services. Sí, este modelo aquí en Ecuador ha avanzado bastante. Yo pude chequear un poco de datos que les voy a dar a conocer posteriormente, pude chequear un poco de información y hay muchas empresas que aquí en Ecuador están migrando ya inicialmente a la nube, pero bueno, alguien me va a decir, pero bueno, el tema es la multinube. Ya vamos a llegar allá, ya vamos a llegar a ese apartado para que ustedes sepan qué es la multinube, pero lo primero que tenemos que conocer son estos conceptos de lo que son o de lo que es la nube. Sí, este modelo, como les comentaba, aquí en Ecuador, a lo menos en los últimos años, ha permitido hacer tendencia, ¿no? Y tener presencia en la web, ¿no? Simplemente ya no es adquirir un servicio informático como un hosting para almacenar mi página web a un precio razonable, sino también ya migrar todo mi data center, migrar todos mis equipos físicos, migrar todo lo que yo tengo como fierros que le llamamos hacia la nube, ¿no? Y vamos a ver los beneficios y los contra que tenemos, los pros y los contra que tenemos al hacer este tipo de actividades. Ahora, indicarles también que yo tengo un poco de experiencia en este tema de la migración de lo que son ERP, sistemas de ERP. Entonces, no siempre hay que tomar en cuenta, no, esto es muy importante, no siempre vamos a tener un caso de éxito. Sí, otro asunto muy importante aquí cuando yo quiero migrar mi infraestructura a la nube es que yo no siempre tengo, la empresa, la multinacional no se va a ajustar a mi organización. Mi organización tiene que ajustar sus procesos hacia la nube. Sí, son muy pocas organizaciones que sean muy grandes y hagan un match, no sé, eh, que lleguen a un acuerdo para que la empresa X con la empresa Y, en este caso el proveedor de servicios, se pueda acoplar el proveedor de servicios de la nube a esta otra empresa. Sí, es algo muy remoto. Se ha dado caso, sí, pero es algo muy remoto. Generalmente las empresas pequeñas lo que hacen es adaptarse a los procesos que tienen estas marcas multinacionales, estos servicios en la nube. ¿Ya? En esta lámina, como ustedes pueden ver, Amazon lidera, ¿no? Amazon lidera, se habla de que Amazon es el estándar en lo que es cloud hoy en día. Sí, Amazon, miren, aquí hay un dato importante, ¿no? Para Amazon este es el 10º año que AWS se ha asegurado la esquina derecha del cuadrante de líder de Gartner, ¿no? Entonces, miren, en la parte de acá tenemos Amazon, sí, seguidamente de Microsoft y Google, que vendrían a estar en el cuadrante, ¿no? En la parte derecha, en la parte superior. En la parte que le sigue, obviamente también tenemos proveedores de estos servicios de nube, por ejemplo, Alibaba. Sí, que de pronto no sé si cuán conocido sea ya, aquí es medianamente conocido, poca gente, ¿no? Poca gente lo conoce Alibaba. Oracle sí es una marca grande, también ofrece servicio de nube. Sí, IBM también le sigue muy por debajo a Oracle con su servicio también de nube. Y tenemos Tencent Cloud, que es otra empresa que hace. Hoy tenemos también ya este servicio que lo ofrece Huawei. eh, Cisco también ofrece servicio en la nube. Pero como les comentaba, quien lidera en este caso es Amazon, ¿no? Eso hay que tener muy claro, hay que tener siempre en mente que toda la infraestructura actualmente corre sobre Amazon, casi la mayoría. Ahora, yo les voy a indicar en la práctica el trabajo con Google Cloud. Sí, yo les voy a indicar el trabajo con Google Cloud. ¿Cuál es la diferencia entre una plataforma, la otra y la otra? Yo he tenido la suerte de poder trabajar con Google,
con Microsoft Azure y con Amazon Web Service. No he trabajado mucho con Amazon Web Service, les soy sincero. Me parece que la curva de aprendizaje de Amazon Web Service es mucho más complicada que trabajar con Microsoft y Google. En cuanto a lo que es la curva de aprendizaje por experiencia, más fácil, con herramientas que van a ser mucho más intuitivas con la parte de documentación para empezar a trabajar con plataformas en la nube e infraestructura en la nube, yo aconsejo Google. Empezar desde ahí. Sí, luego podemos dar un paso a trabajar con Microsoft y pues posteriormente buscar una certificación ya con conocimientos en Amazon Web Service, que sería excelente, ¿no es cierto? Entonces, repito una vez más, el tema para mí, desde mi punto de vista, yo, Darwin Arias, con la experiencia que tengo, la curva de aprendizaje de Google es mucho más rápida. Entonces, yo podría mencionarles a todas las personas que me escuchan que podríamos empezar por ahí. Les voy a dar unos tips y voy a indicarles los beneficios que ofrece Google con respecto a las otras marcas, ¿no? Pude chequear un poquito en las tendencias de Google y pude comparar, ¿no? Esto estaba haciéndolo en la mañana, si alguien lo quiere hacer, entre a Google Trends y vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar, al menos aquí en Ecuador, estoy hablando aquí de mi contexto, aquí en Ecuador vamos a ver que Google Cloud está despuntando, ¿no? De a poco, esto es en los últimos 12 meses, mire. Sí, está despuntando de a poco esta tecnología, porque Google es más dinámico porque ofrece muchas más herramientas que son más conocidas. O sea, yo le entendería que va desde ahí. Entonces, para un usuario es más fácil de pronto darle a conocer que trabaje con Office, con Google, con el Office de Google, por ejemplo. Sí, es mucho más fácil. No le estaríamos mucho haciendo que el usuario se impacte con el cambio de tecnología. Entonces, la gente suele tener esa, se afianza más por Google, porque es un diario vivir de nosotros, es el diario vivir de esas herramientas de nosotros. Las personas o las empresas que ocupan en su mayor parte plataformas de Azure, según yo pude hacer una investigación, son empresas que dentro de su infraestructura tienen licencias de Microsoft. Sí, entonces el impacto con esos usuarios al usar Microsoft es mucho menor. De hecho, Microsoft tiene una ventaja, Microsoft Azure me refiero, tiene una ventaja con sus competidores. Microsoft me ofrece un paquete. Sí, Microsoft me ofrece un paquete con descuento. Me dice, a ver, vamos a armarte un paquete, un combo de herramientas que tú puedes trabajar en tu organización. Te damos asesoría, capacitación, etcétera. Nos pagas este valor y trabajas con nosotros. Sí, pero como les comentaba, estas empresas que trabajan aquí en el Ecuador mayoritariamente con Microsoft son empresas que dentro de su infraestructura corre Microsoft, como por ejemplo, se me ocurre Windows Server, .NET, plataformas con SQL Server, etcétera. Entonces, este es un poquito por ahí como que se va distanciando el tema de estas organizaciones aquí en Ecuador, ¿no? Pude ver un poquito también acá en lo que es el tema de Nicaragua. Como podemos ver, es una curva bastante, no sé, con muchos picos, ¿no? Altos y bajos, altos y bajos. Yo le considero de igual manera, miren, si es que nos vamos a la parte de la tendencia, Google Cloud está como que queriendo despuntar, le podríamos analizar de este modo, ¿no? Amazon, bueno, está en los picos más altos de Azure. Consideraría yo que si es que esta herramienta me está arrojando los datos exactos en Nicaragua, Azure tiene mucha presencia. Sí. En cambio, para acá, para nuestra región, quien despunta siempre en este caso ha sido Amazon Web Service, ¿no? Es una plataforma mucho más madura, a lo que les podía comentar. Sí. Esto un poco para hacer una introducción con respecto a este tipo de tecnologías en la nube, ¿sí? Tecnologías en la nube que que muchas empresas optan por migrar todos sus fierros, toda su infraestructura hacia allá, ¿no? No es fácil, como les digo, no es fácil. Hay muchas empresas que fallan en esto. Sí, hay muchas empresas que buscan asesoramiento externo de terceros y vamos a encontrar dentro de Internet empresas que me ofrecen el servicio para migrar a la nube. Sí, la parte más difícil de migrar a la nube es migrar un ERP. Sí, por ejemplo, SAP. Migrar SAP hacia la nube es una
poco menos que una ciencia casi, porque hay que saber cómo hacerlo. Hay que tener el soporte de SAP y tener el soporte de la empresa, que en este caso va a darme el servicio de nube. Entonces, pero es bastante fácil, digámoslo desde mi punto de vista, el trabajar, por ejemplo, con una carga pequeña, poniendo una página web. Sí, poner una página web en la nube es fácil, sumamente fácil, ya lo vamos a ver. Sí, con un par de clics y nosotros ya le tenemos en la nube a nuestro sitio web de nuestra organización. Entonces, el tema de la capacitación y el saber el know-how, ¿no? Cómo hacerlo, esa es la parte que, que en realidad va a complicar un poco en este proceso. Bien, tenemos tipos de nubes, ¿no es cierto? Como ustedes, muchos de ustedes deben conocer. ¿Por qué lo tomo esto de aquí? Porque tiene que quedar el concepto claro. Sí, el concepto debe quedar claro para que ustedes conozcan lo que son los tipos de nubes. Tenemos la nube privada, tenemos una nube híbrida y la nube pública. En este caso, la nube híbrida es un mix entre lo público y lo privado. Ahora, lo público es lo que nosotros encontramos, ¿no? El cloud público es lo que nosotros encontramos. Por ejemplo, YouTube, apps de Google, Spotify, Netflix, Gmail, Office 365. Es una nube pública. Sí, es de mayor escala, los costos son más bajos. Por ejemplo, para poder acceder aquí para Latinoamérica, para poder acceder a un espacio de 1 terabyte de disco duro de Google Drive, por ejemplo, nos cuesta alrededor de unos $10. Sí, $11, acá manejamos el dólar. Entonces, nos ofrece ese valor que para acá no es un valor elevado, es un valor pagable. Cualquier persona puede pagar esos $10, tener 1 terabyte de almacenamiento. Por eso el cloud público es de mayor escala porque tiene mucha más demanda y los costos son más bajos. Sí, es un poco más difícil integrar, ¿no es cierto?, con temas de licenciamiento y este tipo de cosas. Incertidumbre sobre la calidad y seguridad. Por ejemplo, aquí, como yo les decía, yo a esta conferencia voy a tratar de poner ejemplos eh, prácticos y ejemplos que me han pasado. Sí, por ejemplo, la incertidumbre sobre la calidad y la seguridad. Por ejemplo, nosotros ahora que entramos ya a la parte tecnológica virtual, nosotros damos clases de manera virtual por el tema de la pandemia, como entendería que también está pasando en todo el resto del mundo. Aquí en Ecuador un poco ya estamos queriendo reactivarnos, ya entenderíamos que ya para el mes de enero ya volvemos a la presencialidad. Nos estamos como preparando ya todo para volver a la presencialidad. Pero en estos 2 últimos años casi de pandemia aquí en Ecuador, nosotros hemos trabajado con Google, por ejemplo. Hemos trabajado con Google Drive. Sí, entonces hemos tenido mucha incertidumbre. Inicialmente Google Drive nos trabajaba bien, es un cloud público. Google Drive nos trabajaba bien, pero nosotros de nuestras clases, tomamos nuestras clases, hacemos una grabación y subimos a la nube y la publicamos en el LMS, en Moodle. Entonces, tomamos el video de la clase, lo subimos a la nube y con un iframe lo pasamos hacia la plataforma Moodle. Ese es el proceso de todo. Y todos los profesores somos alrededor de 60 y hay 4 videos diarios, incluidos los fines de semana. Entonces, más o menos estamos hablando de una gran cantidad de datos, gran cantidad de información. A eso hay que sumar archivos y todo los que se alojan en esta nube. ¿Por qué viene este tema? La calidad, el tema de la calidad. Para nosotros, ahora que estamos ya un poco, ya 2 años de pandemia, el tema de la calidad sobre los videos. Ahora, por ejemplo, inicialmente los videos funcionaban bien, ya se podían publicar, ahora ya no. Ahora, no sé si es por una cuestión de espacio, no sé si es por algún permiso, no lo sabemos todavía, no lo hemos podido detectar. Los videos ya no se publican, entonces la calidad ha bajado. Inicialmente era rápido, pero ahora ya es un poco más complicado el tema de publicar los videos. Lamentablemente nosotros adquirimos un servicio gratuito con esta empresa y no tenemos ningún tipo en este caso, de acercamiento con ellos para poder solucionar el problema de manera inmediata. Cuestiones que nos están dando problemas, obviamente. Entonces, esto ya debería asegurarlo TI, esto ya debería TI revisarlo con un poco de calma y tratar de solucionar este tema. Entonces, incertidumbre sobre la calidad y la seguridad. Hay un mayor nivel de autogestión, pues obviamente yo lo puedo gestionar, ¿no? Yo lo puedo hacer, puedo subir, guardar, etcétera, ¿no? Es modular y escalable. Este es del cloud público.
El cloud privado, en cambio, ya va un poquito más allá, ¿no? Mejora la operación interna de TI. Ya, ¿qué pasaba en nuestra organización? ¿Qué pasaba? Yo he trabajado en empresas grandes aquí en Ecuador. ¿Qué pasaba en nuestra organización? Nosotros teníamos una infraestructura on-premise, ¿sí? Es decir, una infraestructura propia, una infraestructura nuestra. Sí, donde yo me acuerdo en ese entonces yo solucionaba los temas técnicos. Sí, teníamos dos personas trabajando en el equipo y bueno, yo era quien hacía la parte de la cabeza principal. Pero esta plataforma, tuvimos un problema con la plataforma al tenerla on-premise. Sí, tuvimos un problema. En algún momento la plataforma virtual, el aula virtual que teníamos y manejamos se nos cayó. Sí. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Decirle a la persona, a los encargados, a los dueños de la institución, ¿saben qué? No se puede soportar a la plataforma dentro de la institución por varios motivos, entre ellos el tipo de conexión que teníamos, los usuarios recurrentes hacia la plataforma, la disponibilidad de la energía eléctrica, me refiero, y no podíamos hacer eso. Entonces tuvimos que migrar hacia una nube. Obtuvimos un servicio que nos ofrecieron y migramos. A partir de ese momento, la operación de TI mejoró notablemente. Sí, mejoró notablemente. Bastó la pandemia para hacernos dar cuenta que por ahí era nuestro punto débil. Sí, mejoras modestas en costes. Bueno, el servicio que nosotros nos dieron era bastante bueno y gratuito, entonces tuvimos en este caso costos fueron mínimos. La escalabilidad, la flexibilidad ilimitada, de eso lo tenemos hasta hoy. El otro tema, el riesgo de la obsolescencia. El riesgo de la obsolescencia en este caso no se ve en la parte de lo que es la computación en la nube. El riesgo de la obsolescencia ya no está a cargo de nosotros como personal de TI. Sí, hoy yo puedo adquirir se me ocurre, un servidor de la marca Dell o de la marca HP con un procesador Xeon con 2 terabytes de disco, con unos 32 gigas de RAM, con discos duros redundantes, con energía redundante, etcétera, etcétera, etcétera. Pero voy a tener en cuenta que en algún momento de la vida esos discos se me llenan. Voy a tomar en cuenta que en algún momento de la vida esa tecnología va a quedar obsoleta. Sí, puede ser de aquí en unos 5, 7, 8 años va a salir ya otra tecnología y va la mía a quedar obsoleta y voy a tener que comprar otra. Entonces, ese riesgo de obsolescencia en la nube no se ve, por ejemplo. ¿Quién es el encargado de tomar la pauta en todos esos procesos? En este caso es el proveedor del servicio, por eso le pago. Sí, hay una gestión limitada de picos y de demanda, y sí proyectos a medida Cloud Enterprise. Eso es del cloud público y el cloud privado. En cuanto a lo que es el cloud híbrido, es una parte de lo uno y una parte de lo otro, sí. Puedo tener ciertas cosas en mi parte en on-premise y puedo tener ciertas cosas en lo público. ¿Cómo lo tenemos hoy? Yo me atrevo a decir que en la organización que yo trabajo hoy en día tenemos un cloud privado, un cloud híbrido, perdón, un cloud híbrido. Tenemos la plataforma Moodle trabajando en la parte privada y tenemos cloud público porque nosotros manejamos Google. De hecho, tendríamos una multinube. Sí, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, nosotros tenemos un cloud híbrido que es la mezcla de los dos. Tener procesos en on-premise y tener procesos en la nube. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿qué es el multicloud? Porque, o la multinube, porque la charla hablaba de lo que es la multinube. Sí, la multinube no es otra cosa más que manejar varias nubes para diferentes tareas. Por ejemplo, esto se ve mucho en empresas ya maduras. Sí, en empresas ya maduras, en empresas que ya tienen, yo veía por ahí un poco de documentación y leía, y empresas que tienen más allá de 5 años ya con toda su infraestructura en la nube, desean buscar ya un enfoque de abrirse a otras nubes más. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con esto? Me refiero, por ejemplo, esto se ve muy poco, ¿no? Al menos aquí en Ecuador, de lo que pude ver y de lo que pude conversar con unos amigos que tengo que hacen esto, se ve muy poco. Por ejemplo, ¿qué es la multinube como tal? Para que tengan un ejemplo claro. Si tengo estas tres nubes, Google Cloud, tengo Amazon Web Service y Microsoft Azure, yo como empresa puedo hacer correr mi data en AWS, por ejemplo. Puedo utilizar Office 365 de Azure y puedo correr mis apps, mi página web, no sé, algún micrositio, algo dentro de Google Cloud Platform. Entonces, la multinube es más allá, ¿no? Ver más allá de la nube.
Sí, un proceso superior, un proceso que se va más allá de la nube como tal. Inicialmente yo puedo migrar a Google Platform, a Google Cloud, por ejemplo, voy a anotar aquí un poquito para que se me sea un poquito más didáctico. Yo como institución voy a migrar a esta nube. Sí, voy a migrar a esta nube. Y con el pasar del tiempo, en unos 5 años, me doy cuenta yo que hay cosas que no me gustan cómo se maneja, por ejemplo, su gestor de base de datos. Pongo un ejemplo, ¿no? Me doy cuenta que para hacer análisis de datos, Data Studio no es muy flexible, por ejemplo. Entonces, de hecho, no es muy flexible Microsoft, Google Data Studio, no es muy flexible. Entonces, voy a comenzar a migrar y digo, no, me voy a ver cómo puedo adquirir aquí un servicio de Microsoft Azure. Sí, y voy a trabajar todo lo que es BI, todo lo que es BI con Power BI, por ejemplo. Sí, la parte de la inteligencia de negocios en Azure. ¿Ya? Y me voy un poquito más allá, ¿no? Digo, voy a tratar de trabajar con toda la data en AWS. Entonces, este es el proceso multinube. Sí, este es el proceso multinube. Sí, entonces, mire, este tipo de cosas causa una mejora mucho más grande dentro de una organización, pero esto les digo, una organización pequeña que haga esto casi no la vamos a encontrar, pero una organización, una empresa pequeña que migre a una de estas nubes, esto ya está siendo bastante común. Sí, que todas las cargas de trabajo se migren a este tipo de nubes. Entonces, esto ya está siendo mucho más común. ¿Por qué? ¿Qué logro yo con esto? Por ejemplo, reducción de la dependencia del proveedor. No se ha dado el caso, yo les digo por experiencia, no he visto casos, no he visto casos que Google, como pasó con hace no mucho, hace unos, ¿qué será? Un mes, con Facebook, que se cayó Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no es cierto? Porque todas pertenecen hoy en día a la empresa Meta, ¿no? Que es de la marca dueña de estas marcas. Entonces, esto no he visto yo en realidad que se haya caído Google, que estos servicios se me hayan caído de lo que yo he utilizado. Llevo ya más o menos un año utilizando Google Cloud, pero ya en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, ya se reduce la dependencia del proveedor. Pues si es que mi aplicación se cae en mi página web, yo sé que mi data va a estar bien, pues. Y yo sé que mis aplicaciones de Office también van a estar bien. Sí, entonces ya reducimos la dependencia del proveedor. Ya no estoy dependiendo solo de uno, sino ya tengo alternativas. Ahora, estas empresas también son maduras y son probadas, pues. O puede pasar el caso también que pasó, pues, cuando cayó WhatsApp. Aquí, bueno, aquí al menos en Latinoamérica, en Ecuador específicamente, WhatsApp es el estándar. Entonces, cuando cae WhatsApp aquí, cuando cayó WhatsApp, mucha gente pensó que incluso se cayó hasta el Internet. O sea, no había WhatsApp, no había Internet prácticamente, o no había Facebook, no había Internet. Entonces, en ese sentido, en ese concepto le tenemos a esas plataformas tecnológicas. Entonces, comenzaron a instalarse también Telegram como un espacio de mensajería opcional. Telegram no soportó. Sí, Telegram comenzó a tener altos y bajos. Comenzaron a instalar Snapchat también comenzó a tener altos y bajos, porque no pensaban que toda esa cantidad de usuarios iban a migrar a esas plataformas. Pero acá no sucede eso. Acá Amazon Web Service es una plataforma muy robusta donde tranquilamente puedo yo tener toda la data. Sí. Y Microsoft Azure, pues Microsoft y Google son plataformas que, como les digo, por el nivel de redundancia que tienen en sus servidores en todo el mundo, pues es muy difícil que esto tienda a caerse por A o B situación. Sí, eso es muy importante entender, ¿no? Esa es la multinube como tal, pero yo quiero darles a conocer los servicios también que tiene la nube, ¿no? Tenemos servicios de cloud computing y modelos de cloud. Sí, entonces, en este sentido, por ejemplo, tenemos servicios SaaS, tenemos servicios PaaS y tenemos servicios IaaS. Sí, de este tipo de servicios hay muchos autores en Internet, hay muchos autores en Internet que toman otros tipos de servicios también que los desglosan, pero lo más común y lo que autores dentro de la red, dentro de artículos científicos, vamos a encontrar estos tres servicios, muchos, y que se habla muy fuerte de ellos. Sí, por ejemplo, en la nube tenemos los servicios SaaS, ¿no es cierto? Que es el software como servicio. En este caso, ¿qué nos ofrece la nube? Por ejemplo, aplicaciones de correo como Gmail, Simbra en la nube, Office 365, etcétera, etcétera. Sí, son servicios SaaS.
Tenemos un nivel más abajo, un servicio que se llama servicio PaaS, ¿no? Plataformas como servicio. Plataformas de desarrollo de software como servicio. Este tipo de plataformas están enfocadas para personas que desarrollan software. Sí, y Google tiene una app que se llama Engine. Sí, de hecho se llama Google App Engine y me brinda este servicio para desarrollar aplicaciones. Yo puedo desarrollar con PHP y tecnología de software libre en estas aplicaciones. Sí, este es otro servicio que me brinda el cloud computing hoy en la actualidad, mire. Sí, volviendo acá a los servicios SaaS, incluso hoy estos modelos están cambiando mucho. Hoy el modelo del tema por el tema de la piratería, no sé si ustedes han visto, hay incluso Photoshop en línea. Sí, yo pago por el uso de Photoshop. Yo pago una licencia de uso de Photoshop, pero lo voy a trabajar en la nube. Sí, porque bueno, las empresas decidieron en algún momento que si se descargaban todo este software, a los 15 días ya había un crack, había un activador y viva la piratería, se instalaba y ahí se le activaba el programa y funcionaba como al 100%, ¿no es cierto? Entonces, para cambiar un poco ese enfoque de la parte tecnológica, se crean estos servicios, ¿no? De plataformas en la nube, como yo les decía, el propio Gmail, el Office 365, el propio, tenemos también MATLAB también en línea, etcétera. Miren, hay un sinnúmero de aplicaciones que trabajan en la nube. Y por último, en un nivel mucho más bajo, ya para arquitectos de redes, administradores de TI, tenemos lo que es la infraestructura, ¿no? VMware también ofrece servicios en la nube, por cierto, que no está por demás nombrarles, una marca grande en Internet. Amazon Web Service, de igual manera que ya habíamos visto, Google Cloud y Microsoft Azure. Entonces, estos son los servicios que ofrece el Cloud Computing, los modelos de servicios cloud. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué adoptar cloud? Vamos a ver aquí algo importante. Ya mismo terminamos un par de diapositivas más y vamos a hacer, les voy a hablar rápidamente y vamos a hacer una parte práctica para que no se me aburren, no se me cansan, no tengan, tengan un poquito más de paciencia, como decíamos, ¿no? ¿Por qué adoptar cloud? Sí, miren, es importante, ¿por qué hacerlo? Yo le encuentro más ventajas que desventajas en realidad. Le encuentro muchas más ventajas que desventajas. Por ejemplo, cambiar la inversión de capital por gastos variables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo pago luz, perdón, energía eléctrica en este sentido, pago un personal oficial de seguridad, pago los técnicos de infraestructura, pago por el servicio de internet, pago por el servicio del backup de internet, pago por la calefacción, el aire acondicionado que les dé a los equipos, si estoy arrendando un local de TI, pues tengo que pagar ese arriendo, etcétera, etcétera. Entonces, esas inversiones que yo pago mensualmente ya no sucederían si yo cambio a la nube. Se cambiarían por gastos variables. Yo pago por usar algo. Quiero instalar una máquina con Linux, con Ubuntu Server, por ejemplo. Quiero instalar con Ubuntu Server. Ah, ya, perfecto. Instalas la máquina con Ubuntu Server, te cobramos $20 mensuales. ¿Ya? Entonces, correcto. Ya no tengo que ver nada ni con el tema de la energía eléctrica, no tengo que ver nada con el arrendamiento del local, no tengo nada que ver con de pronto pagar menos personal que me esté monitoreando los sistemas, etcétera, etcétera. Entonces es una ventaja muy grande. Sí, cambiar el tipo de inversión. Aprovechar las economías de escala, ¿no? Hoy una empresa pequeña, por ejemplo, se me ocurre un grupo de amigos, dos, tres personas quiere ponerse una empresa, ya puede ser global en minutos. Sí, simplemente yo contrato un servicio de Google o un servicio de Amazon o un servicio de Microsoft, de Azure, y puedo ya subir mi infraestructura a la nube. Entonces estoy aprovechando estas economías de escala. No necesito ser una economía grande para que se me abaraten los costos. Sí, puedo ser una empresa que está recién naciendo, pero ya tengo un enfoque de trabajar mi tecnología dentro de la nube. Sí, basta un poco de asesoramiento, un poco de conocimiento y vamos a ver que los costos van a disminuir notablemente. Sí, otro punto importante, dejar de adivinar la capacidad a utilizar. ¿Qué pasaba con nosotros en la parte de tecnología? ¿Qué nos pasaba a nosotros en la parte de tecnología? Y yo les hablo de experiencias, ¿no? De experiencias que yo he vivido. ¿Qué pasaba en la parte tecnológica? Decía, bueno, mi jefa, ¿no? Decía, vamos, necesitamos adquirir un servidor. Ingeniero Darwin, por favor, necesitamos adquirir un servidor, cotícenos uno. Entonces nos reuníamos en el equipo y decíamos, a ver,
Necesitamos una máquina con un disco de 1 tera, con un procesador Xeon, y vamos adivinando lo que podría pasar de aquí en 5 años. Sí, entonces ese tipo de cosas aquí prácticamente se pierden. Aquí si yo necesito un disco duro, doble clic, 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 siguiente y necesitas más un disco sólido, doy clic en disco sólido y listo. Sí, entonces mire, ya no estoy en ese concepto de estar adivinando, entre comillas, qué capacidad de equipos voy a necesitar. Sí, obviamente voy a incrementar de igual manera la velocidad y la agilidad de mis procesos dentro de la organización. Y voy a dejar de gastar y operar y mantener data center on-premise, ¿no? Sí, es decir, los data centers comunes y corrientes que nosotros tenemos dentro de nuestras empresas, ese es un data center on-premise. Y ser global en minutos, miren esas ventajas, ¿no? Que tenemos. Los costos, pago por lo que hago, o elijo un plan o hago un plan. De hecho, Google tiene una calculadora, sí, que ya les voy a mostrar. Google tiene una calculadora que me dice más o menos qué es lo que quieres hacer durante el mes y cuánto te puede costar aproximadamente. Mire, interesante. Entonces yo ya puedo presupuestar ese valor para poder trabajarlo. Sí, la disponibilidad que hemos ya conversado, lo que se garantiza, ¿no? Que siempre va a estar disponible 24/7. La competitividad, miren, es importante también. La competitividad es algo muy importante, ¿no? Miren, y aquí hay una premisa que no le puse en rojo, pero me pareció bien interesante. Miren, aquí dice, en la ventaja competitiva, dice, no está en aquel que tiene los recursos de cómputo, sino quien mejor los emplea. La ventaja competitiva no está en quien tiene los recursos de cómputo, sino quien los emplea de mejor manera. No, yo puedo tener la mejor infraestructura del mundo, sí, pero si yo no he capacitado a los usuarios, yo puedo decir que técnicamente en cuanto a lo que es la seguridad, si yo tengo la mejor infraestructura, porque hay empresas de aquí en Ecuador que tienen una infraestructura, pero de otro mundo. Entonces, tengo una infraestructura excelente, pero no tiene el usuario la capacitación. Viene con una flash memory, ingresa en la máquina, se me carga un virus, se replica y entonces yo tuve esa infraestructura, pero para poder soportar ataques externos, pero no un ataque interno. Entonces, mire, en este caso, esta parte hay que ser muy, muy elocuente, ¿no? Es el mejor, la persona o la empresa que mejor emplea los recursos que tiene va a ser la que más ventaja competitiva tenga con su inmediato superior. ¿De acuerdo? Y la parte de escalabilidad, mire, la escalabilidad. Las actualizaciones ya no las hago yo, los parches de seguridad están a cargo de la organización, de la nube o de la empresa que me brinda este servicio. Y miren, tenemos muchas ventajas, ¿no? Con respecto a esto. De igual manera, nos centramos ya con esto en un beneficio. El centrar y generar el valor al negocio, centrarme ya netamente en el negocio. Sí, centrarme netamente en el negocio, saber qué es lo que yo quiero hacer con mi negocio, innovar con poca inversión. Sí, voy a ser innovador con poca inversión. ¿De acuerdo? Miren, importante. Por ejemplo, más Snapchat, Spotify, otras así, así fue, correcto. Ya vamos a hablar de eso un poquito más luego. Se puede incrementar la productividad, mejoramos la competitividad y reducimos el time to market, por ejemplo, tiempo de comercialización, ¿no? Entonces, desde que inicia el producto hasta que se entrega el producto al cliente, hasta que sale la percha del producto al cliente, se reduce todo ese tiempo de comercialización. Sí, y se está actualizado siempre. Entonces, con relación a las desventajas que yo podría hablar de cloud, con relación a las desventajas, mire, aquí tenemos las desventajas. Sí, la integración, por ejemplo, no en todos los entornos resulta fácil, como yo les decía, no es como que yo quiero migrar un ERP hacia la nube, va a ser bastante complicado, no va a ser fácil. Yo no puedo decirles, ¿saben qué? Si migren todo a la nube, o nosotros no podemos decir, ah, qué chévere, nos dice que es facilito migrar a la nube, mañana lo hacemos. No, no es tan así. Necesito personal especializado, necesito buscar alguna empresa que me pueda ayudar a trabajar en este sentido para darme un perfil de cómo hacer esta integración hacia la nube. Sí, entonces, aparentemente la teoría puede decirlo de manera fácil, pero sí tengo que tener conocimiento para integrar todos mis procesos hacia la nube. El tema de la privacidad también es importante. Miren, la información que es sensible y cae en manos de terceros. Esto es importante y lo puse con rojo. Esta es una desventaja del cloud, por ejemplo. Sí, es una desventaja porque, por ejemplo, yo les voy a poner aquí una imagen que hace algún tiempo me pasó con temas de privacidad.
En esta paginita de aquí, sí, en la que ustedes pueden ver aquí, ustedes van a poner su correo y van a ver si su correo ha sido, si a través de su correo alguna plataforma ha sido vulnerada. Y en efecto, en algún momento mi correo que trabaja con Dropbox fue vulnerado, fue atacado. Entonces, el tema de la privacidad viene en este sentido, ¿no? En la parte de la privacidad de la información. ¿Qué pasó con mi información que tuve? ¿Alguien se sacó una copia de mi información? No lo sé. Me obligaron a cambiar la contraseña, o más bien me parece que yo lo hice inmediatamente cuando ya supe de esto, le cambié la contraseña a mi Dropbox. ¿Qué pasó con la información que yo tenía? Entonces, tenemos que leer la letra pequeña aquí de las empresas que nos ofrecen el servicio en la nube y saber qué pasa en el tema de ataques, por ejemplo. ¿Qué pasa en el tema de ataques? Sí, ¿cómo va a responder esta empresa con información en el supuesto no consentido que existe un ataque? Entonces, en este tema de la privacidad sí hay que leer bien la letra pequeña, como digo, hay que leer bien la letra pequeña y saber qué es lo que difiere una nube de otra, por ejemplo. Sí, qué es lo que me puede ofrecer la una con relación a la otra. Sí, una desventaja también del cloud es la dependencia, por ejemplo, mira. El cliente se vuelve dependiente no solo del proveedor, sino de tener una conexión a Internet. O sea, si yo no tengo una conexión a Internet con unos 60, se me ocurre, le estoy dando un dato ahí que se me ocurre. Si yo no tengo una conexión de 60 megabytes, por poner un ejemplo, no, no es que tiene que ser los 60, ¿no? Por poner un ejemplo, 60 megabytes, muy posiblemente mis aplicaciones no corran bien. Entonces, ese es un problema. Ese es un problema. Sí, ese es un problema, la dependencia. No solo me vuelvo dependiente del proveedor, en este caso de Google, de Amazon o de Microsoft, de Google, de Amazon o de Microsoft, sí, del servicio, sino también de su conexión a Internet. Aunque las conexiones de Internet que tienen estas empresas son bastante buenas, ya las vamos a ver. Y la disponibilidad, ¿no? Si el servicio falla, el usuario no puede realizar ninguna acción correctiva. Eso es importante. Si el servicio falla, ¿cómo yo puedo eh, en ese momento tratar de generar una acción correctiva? No puedo. Voy a estar a expensas de que la marca de la empresa, la organización, me mande ese parche de seguridad, por ejemplo, para corregir el error. Mientras tanto ya fui atacado. Sí, o mi servicio ya quedó, ya no está disponible. Entonces, miren, tantas cosas que nos puede pasar hoy en día, pero esto es tecnología, ¿no? Esto es tecnología y pues no somos humanos los que hacemos la tecnología y este tema de la parte de la seguridad, eh, pues es muy común, ¿no? Que los sistemas también fallen. ¿De acuerdo? Antes de migrar a la nube, mire, importante, antes de migrar a la nube, yo tengo que hacerme estas preguntas. Sí, porque no, como les decía, no es fácil el proceso. Muchas de las veces no voy a poder hacerlo porque ya estamos tratando de una empresa grande con años de madurez, con unos 20, 30 años en el mercado, que tienen ya sus procesos definidos. Sí, entonces, antes de migrar a la nube, todo el equipo de TI, y yo les digo porque yo tengo una maestría en gerencia de sistemas, entonces yo tengo conocimiento en este sentido de lo que es de buenas prácticas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se debe responder es, ¿cuál es el objetivo de la organización para este año y cuál es el objetivo para los próximos? Sí, ¿qué voy a hacer yo este año? Voy a migrar. ¿Y qué voy a migrar? ¿Cuál es el objetivo de este año? ¿Qué es lo que puedo migrar y qué es a dónde quiero llegar yo con esa migración? ¿Qué herramientas o qué parte de mi organización la voy a migrar? Y posteriormente, ¿qué es lo que va a ir subiendo a la nube? Sí. Otra de las preguntas que tengo que hacerme es, ¿nuestra empresa es lo suficientemente competitiva? ¿Mm? Tenemos que ver en nuestro entorno, ¿no? Sí, y decir si nuestra empresa es lo suficientemente competitiva para comenzar a manejar nuestros procesos y centrarnos ya en el negocio netamente. Otra cosa importante, el departamento de TI, de IT o de TI, puede contribuir de forma activa para ser más competitivos. El personal de TI puede contribuir para ser más competitivo. ¿Está capacitado? Sí. Podemos identificar él o los sistemas core de la organización, su RTO y RPO. Sí, el tiempo que nos lleva, RTO en este caso, yo le puse en letras pequeñitas para que ustedes lo puedan ver. En este caso, el RTO, el tiempo que nos llevará a nosotros como organización solucionar un problema. Sí, y el RPO, la pérdida de los datos.
Entonces, aquí es muy importante, yo le voy a señalar con color rojo. ¿Qué pasa en una empresa que yo trabajé? Yo trabajé en una empresa peruana, ¿verdad? En una empresa peruana, una de las más grandes de Perú. ¿Qué pasaba con esta organización? Esta organización hasta ahora tiene Microsoft. Sí, esta organización hasta ahora tiene Microsoft. ¿Y qué pasaba con esta empresa? Pasa que al no tener redundancia de energía eléctrica en esta organización, se iba la energía eléctrica y se caía todo el sistema. Sí, y hasta que la empresa, hasta que los procesos de la organización se levanten, se demoraba 15 minutos. 15 minutos de un tiempo muerto que los operadores, la gente que trabajaba en la parte operativa, sí, la gente que trabajaba haciendo los procesos dentro del sistema, pasaban parados. Entonces, imagínense perder 30 o 45 minutos a la semana en los procesos. Sí. ¿Y qué pasa si estos procesos yo los llevo a la nube? ¿Será que el mismo tiempo lo voy a perder teniendo mi infraestructura local como tenerlo mi infraestructura en la nube? Entonces, tengo que analizar todo ese tipo de cuestiones antes de migrar a la nube. Es un diagnóstico previo. Sí. ¿Tenemos la cantidad de personal adecuado para ofrecer un servicio de TI? Muy importante aquí el tema de capacitación al personal. Muy importante. Sí, yo puedo tener desarrolladores de software con muchos años de experiencia, puedo tener gestores de bases de datos excelentes, oficiales de seguridad informática, etcétera, pero ¿están ellos capacitados, entrenados para poder solucionar problemas de nuestra infraestructura y en la nube? Sí, ¿cómo los capacito? Hagamos un plan de capacitación, ¿de acuerdo? ¿Los proveedores me dan el soporte adecuado sobre cada tecnología? No lo sé. Mis proveedores son socios claves. Los proveedores comprenden cuál es mi negocio. Entonces, antes de migrar a la nube, antes de llevar o de llegar a este proceso, yo tengo que hacerme estas preguntas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido para ir indicándoles una demostración. Aquí, el roadmap, ustedes van a encontrar este término, roadmap. Sí, el roadmap es el proceso, las etapas que una empresa tiene que tener para migrar a la nube. Con eso les digo todo. Sí, es las etapas o los procesos que debe tener una empresa para migrar a la nube. Sí, ahora les voy a hablar del roadmap de Google, porque en la parte de abajo, acá en esta lámina de acá, yo tengo el roadmap de Amazon, por ejemplo. Sí, y estas láminas que tengo acá no las digo yo, sino las dice Google. Sí, ¿cuál es el proceso que ellos establecen para migrar toda una infraestructura a la nube? La evaluación como primer paso, la planificación como segundo paso, la implementación, sí, o el despliegue, deploy, y la optimización. ¿De acuerdo? Esto lo podemos encontrar en este enlace que tengo aquí. Esta laminita, esta imagen fue sacada de ahí. Las 4 etapas que Google dice para migrar una infraestructura hacia la nube. ¿De acuerdo? El primer paso de la migración es la evaluación, donde se recopila información sobre las cargas de trabajo que se desea migrar, ¿sí? Y los entornos de ejecución actuales. Por ejemplo, una carga de trabajo liviana que yo podría migrar a la nube sin tener mayor problema es una página web, por ejemplo. Eso es una carga de trabajo bastante liviana, es una carga de trabajo pequeña, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo se hace. Esta es una carga de trabajo, por ejemplo. Pero si yo quiero migrar una base de datos, ya por ahí tengo que buscar algún gestor, ¿no? Alguna herramienta, alguna API dentro de Google o dentro de Amazon o de Microsoft que me permita migrar mi data hacia esa nube. Sí, entonces tengo que evaluar qué es lo que necesito migrar, porque no puedo coger todo y comenzar a migrar, porque si no, comienzo a migrar todas mis tareas, todos mis procesos hacia la nube. No es así, no es así. ¿De acuerdo? Google establece una tabla. Sí, Google establece una tabla, por ejemplo. ¿Qué son los elementos esenciales y los elementos no esenciales? ¿Qué puedo cargar? ¿Qué sí puedo cargar de manera rápida? ¿Y qué sí puede demorarse o puede ser difícil? ¿Qué tarea puede ser difícil? Esto es una tabla de ejemplo, no es una matriz, un catálogo de dimensión de criterios de evaluación. Entonces, yo digo, por ejemplo, los elementos esenciales, microservicio, sin estado, ¿qué complejidad tiene? Media.
Sí, un sitio web de marketing, un sitio web cualquiera. ¿Qué tipo de complejidad para migrar a la nube tiene? Fácil. Una copia de seguridad es fácil. Un entorno de desarrollo fácil. Un proceso por lote es fácil. Entonces, este tipo de procesos yo tengo que, en la planificación, en la parte de la evaluación, hacer una matriz y decidir cuáles son mis procesos que voy a subir o voy a cambiar. Y en la parte de acá tenemos las dependencias un poco más complicadas de hacerlos. Por ejemplo, los ERPs. Sí, si yo estoy manejando, por ejemplo, SAP, va a ser muy difícil. Si yo voy a estar manejando, por ejemplo, JD Edwards de Oracle, complejo. Si voy a estar manejando algún software de bodega, por ejemplo, WMS Soption, por ejemplo, que es un software hindú, va a ser complicado. Si yo quiero migrar, por ejemplo, Microsoft Dynamics, si estoy trabajando con Azure, muy posiblemente la herramienta ya venga integrada, si no tengo que buscar un API. ¿De acuerdo? Si yo tengo BAN o tengo algún ERP, no Odoo, como hay muchos. Sí, bases de datos, apps de comercio electrónico, almacenes de datos para el data mining, data mining, dispositivos de firewall, administración empresarial, análisis de datos. Entonces, estas cosas pueden esperar. Yo en esta etapa definiré lo que tengo que hacer de manera rápida. Sí, en esta etapa. Hacer un inventario, capacitar al personal, como yo les decía, es importante. Hacer un inventario de los aspectos de lo que quiero migrar, capacitar al personal, certificar al personal, a mis ingenieros de redes, a mis ingenieros de software, indicarles cómo funciona la nube, indicarles qué productos de Google, en este caso porque estoy tomando datos de Google, qué productos de Google pueden utilizar y aprovechar para trabajar mejor en su migración, qué bibliotecas puedo utilizar, qué APIs puedo utilizar, qué cargas de trabajo vamos a subir. Entonces, este tema de la capacitación es bastante interesante. Y Google, en el caso de que Google tiene empresas que son partners, les voy a mostrar aquí. Google tiene partners aquí en Latinoamérica. Si en algún momento alguien quiere migrar a la nube o su empresa quiere migrar a la nube, yo aquí en la región podría decir Latinoamérica, y voy a encontrar, miren, por ejemplo, Tata es una marca que aquí en Ecuador existe, sí, y es una empresa de TI, de servicios de TI, que me podrían ayudar con la migración hacia la nube, miren. Entonces, y tenemos una serie, miren, de empresas que me podrían ayudar aquí, al menos en Latinoamérica, a migrar toda mi información hacia la nube, ¿no? O capacitar también al personal. La planificación es importante. Antes de migrar, yo tengo que establecer qué entidades de usuario y servicio, qué organización, cómo diseñar los recursos de la organización, definir las funciones de acceso hacia esos recursos y diseñar una topología de red. Ahora, es importante también dentro de una empresa, y muchas empresas tienen este problema. Muchas empresas aquí en Ecuador, digo muchas, pues he trabajado en algunas, y las que yo he trabajado han tenido algún Active Directory, por ejemplo, de Microsoft. Sí, y ese Active Directory que ustedes conocen cómo trabaja, eh, en Google yo tengo una herramienta, por ejemplo. Yo tengo Google Cloud con Active Directory, puedo manejarlo. Entonces, yo puedo establecer, ¿no? Yo puedo establecer las funciones para el acceso a los recursos con esta herramienta que les digo, Google Cloud Active Directory. También tiene directorio activo tenemos directorio activo dentro de la nube. Miren, importante, la parte de la migración, ¿no es cierto? La implementación, implementar completamente, crear manuales, sí, organizar los contenedores, la infraestructura como código. Hay, por ejemplo, dentro de Google tenemos herramientas como Terraform y Deployment Management, sí, que pueden ayudar a implementar la infraestructura como código. Dentro de lo que es de la implementación también es importante generar manuales. Eso les había comentado yo. Siempre vamos a aprender, siempre van a surgir nuevas necesidades a medida de que nosotros vayamos este, aprendiendo más sobre esta tecnología, y es bueno crear una base de conocimientos, sí, crear manuales, hacer manuales de cómo implementar los errores que he tenido, cómo solucionarlos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta fase, para la implementación es bastante importante esto. Y por último, la optimización, ¿no? Eh, Considera nuevamente formar un equipo y capacitarlo, supervisar todo, tratar de automatizar lo que más se pueda, codificar todo, usar los servicios en lugar de servicios administrados en lugar de autoadministrados, reducir costos, optimizar rendimiento, etcétera. Miren, importante. Y para terminar casi lo que yo les hablaba, ¿no? La 6R, sí,
de lo que es el roadmap que establece en cambio Amazon Web Service. ¿De acuerdo? Entonces, miren, deberíamos establecer, aquí en cambio me establece 1, 2, 3, 4, 5 y 6 planes. Por ejemplo, deberíamos mudarnos a Cloud, ¿qué podemos ganar y perder? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Qué pasos tomaremos para llegar allá? Y aquí nos den meses, ¿no? De 3 a 6 meses antes, de 2 a 3 meses antes, preparar a las personas y entornos listos para migrar de 1 a 2 meses antes. Amazon recomienda también hacerse la pregunta, ¿funciona esta migración? ¿Cuánto tiempo toma? Sí, un mes antes. Los datos y los usuarios se trasladan a la nube y cualquier problema se resolverá. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Ayudar a los usuarios a configurar, entender, aprender, administrar la nube y retirarse del servidor. Miren, entonces, estos pasos que no los vamos a detallar, estos pasos los establece en cambio Amazon, que son diferentes que los 4 pasos que tenemos nosotros dentro de la herramienta de Google. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a una demostración así pequeñita para que ustedes puedan ver, para ya no aburrirnos, ya estamos sobre el tiempo también. Vamos a crear una máquina, ¿no es cierto? Una virtual machine, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otra practiquita pequeña, vamos a ver que no es muy complicado. Vamos a instalar WordPress, sí, que es un CMS para realizar páginas web, ¿no? Que es bastante intuitivo. Y vamos a instalar MySQL para que puedan ver, ¿no es cierto? Bien, les voy a mostrar esta pantallita, les voy a mostrar esta pantallita. Voy a ingresar a Google Cloud, ¿no? Yo tengo Google Cloud, yo tengo una cuenta. Les voy a mostrar los beneficios también, eso es importante. No tengo nada, yo no trabajo para Google, por si acaso, no trabajo para Google, pero sí, como les digo, me parece que es una de las tecnologías que la curva de aprendizaje es mucho más rápida. Sí, la curva de aprendizaje de esta tecnología es mucho más rápida y por ende también es eficiente y tiene manuales, como les decía. Voy a cambiarme de cuenta. Google Cloud me regala $300. Sí, es importante, vean, esto es lo que les voy a comentar. ¿Cuánto me costó estar aquí? Nada. Simplemente lo que hice fue registrar mi número de tarjeta de crédito, de débito, tarjeta de crédito o débito, registro una tarjeta de débito o crédito y automáticamente la plataforma me regala $300 para probar sus aplicaciones. Pasados esos 3 meses, porque yo tengo aquí un periodo del 1 de octubre, miren, que yo adquirí esta herramienta porque ya estaba registrado con otra cuenta. Entonces, en el periodo de gracia me dan $300, miren, para probar yo toda esta tecnología. Entonces, me dicen, pero bueno, ¿qué pasa cuando ya se termina el periodo de prueba? Cuando se termina el periodo de prueba, simplemente me envía una alerta y me dice que el periodo está por terminar, si deseo activar la facturación. Entonces, yo simplemente le cancelo la facturación, me doy de baja en el servicio y se acabó. No he perdido un solo centavo, al contrario, he ganado mucho en el aspecto de poder manejar esta tecnología. ¿De acuerdo? Este es Google Cloud Platform. Yo he hecho ya un proyecto, si no me voy a ir acá. Bueno, obviamente, como les he dicho, los pasos son bastante intuitivos. Ustedes tienen que poner sus datos, la tarjeta los números de la tarjeta y pues obviamente hacer el registro y la compra, ¿no? En la parte de acá yo puedo tener proyectos. Mire, sí, yo tengo uno que se llama Proyecto General, que simplemente le pongo aquí un nombre y pues ya se generaría, ¿no? Yo voy a trabajar sobre este que dice Proyecto General. Dentro de las herramientas que yo tengo de Cloud, tengo en este menú, sí, en este menú tengo un sinnúmero de herramientas que yo, o si alguien me hace una pregunta y me dice, por ejemplo, eh, ¿qué hace, por ejemplo, este API Gateway? Algo por el Gateway entendería yo, pero no lo he trabajado, porque tiene un sinnúmero de herramientas para bases de datos, para computación en la nube, para inteligencia artificial. Miren, por ejemplo, esta de aquí no la he visto. ¿Sí ven? Entonces tiene un sinnúmero de herramientas que nos pondríamos aquí. Creo que no sé cuántos días nos tardaríamos en poder revisar cada una de ellas. Pero algo importante, por ejemplo, el marketplace. Vamos a ver, le voy a dar clic aquí en marketplace. Sí, miren la cantidad de aplicaciones que yo puedo tener de APIs. Aquí en este caso yo tengo APIs recomendadas para trabajar con mapas, por ejemplo. Sí, yo tengo aquí aplicaciones destacadas que he estado utilizando un poco de lo que son SAS y API, ¿no? Por ejemplo, Apache Kafka,
Mongo Database, sí, Elastic Cloud, miren. Máquinas virtuales, ¿no es cierto? Trabajar con máquinas virtuales, instalar un WordPress, instalar un Magento, instalar un Joomla, instalar un PHP instalarme, se me ocurre, una wiki, etcétera, etcétera. Vamos a ver que es con 2 clics, nada más. Sí, tenemos servicios para computación en la nube, apps de ingeniería, Kubernetes, almacenamiento en la nube, miren, servicios de seguridad, sistemas operativos. Yo tengo aquí para escoger, ¿no? Debian, Ubuntu, Red Hat, Windows Server, y yo pago por uso, nada más. Sí, quiero un Windows Server, chévere, clic, 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 ya vamos a ver, pero yo le hice en la tarde antes de empezar este taller pequeño, yo le quise instalar Windows Server y no me permitió porque decía que la licencia, necesito tener obligatoriamente una licencia para hacer funcionar esta máquina virtual. Entonces, por ejemplo, un contra. Este es un contra. ¿Qué va a pasar en Azure? Por ejemplo, al ser Microsoft, obviamente ellos sí me van a permitir hacer una demo del uso de esta tecnología. Pero como estamos trabajando bajo la plataforma de Google, no me permite. ¿Sí ven? Entonces, sí hay ciertas cosas que cambian en realidad de una con otra tecnología y por el hecho también del tema del monopolio, ¿no? Y el pago y ese tipo de cosas. Miren, y tenemos un sinnúmero. Aquí tenemos 259 herramientas, 224, 83, 373, y aquí tenemos una cantidad innumerable de herramientas. Entonces, yo decía y hablaba de cargas de trabajo, ¿no es cierto? Hacer una carga de trabajo y subir una carga de trabajo es tan fácil como hacer esto. Por ejemplo, si mi página web es una página web que está hecha con WordPress o hecha con Joomla, podría ser con cualquier otra tecnología en realidad. Entonces, incluso me da un servicio de hosting esta plataforma. Yo voy a buscar aquí, por ejemplo, voy a decir WordPress, voy a instalar WordPress. Sí, voy a instalar WordPress. Ya, me dice, vamos a iniciar. Bueno, obviamente ustedes saben que tengo que instalar en este sentido el WordPress. Está verificando la API. Le voy a poner sitio web demo, le voy a poner ya para no tener problemas. Bien, me voy a la parte de acá. Miren lo que ya decía, ¿no? ¿Qué tipo de máquina quiero? ¿Qué tipo de máquina quiero? Miren, quiero una máquina con 2 gigas de memoria, con 4, con 6, con lo que yo necesite. ¿Qué tipo de disco necesito? ¿Cuánto de memoria? Quiero uno de 32 de memoria, de 64. Simplemente yo pago por el uso. Sí. ¿Qué modelo de CPU necesito? Es de 2, N2, y le puedo ir viendo qué generación de CPU necesito. Miren. Sí, me dice que suministre un correo. Le voy a poner aquí el de sistemas que tengo acá, que es mi correo electrónico. ¿Desea instalar PHP-MyAdmin? Le digo que sí. ¿Desea activar el protocolo HTTPS? Correcto. Aquí le digo, por ejemplo, ¿qué tipo de disco necesito? Yo necesito un disco SSD, un disco sólido. ¿Cuánta cantidad de disco necesitas? Le digo, quiero 20 gigabytes para iniciar. Sí, acá no le pongo ningún tipo más y está listo, acepto las condiciones y voy a ver. ¿Cuánto me cuesta esta máquina virtual? Miren, aquí importante, vean lo que yo les decía, ¿no? Esta máquina o el uso de esta máquina siempre y cuando esté activa me cuesta $18.77 al mes. Sí, ¿cuánto yo gasto en energía eléctrica? ¿Cuánto yo voy a gastar en el tema de la propia seguridad de mi plataforma, del aire acondicionado que voy a tener dentro de mi data center? Entonces voy a comenzar a hacer números, ¿no? Voy a hacer números y digo, esto con relación a lo que pago. Sí, puede ser un servidor menos, de hecho. ¿De acuerdo? Puede ser un servidor menos. Ahora, no quiero decir que esto sea fijo, ¿no? Esto ya, con esto voy a pagar y toda la vida me voy a quedar con este valor, no. Puede ser que yo necesite ya enseguida otro disco duro. Entonces ya voy a tener la necesidad de pagar por otro disco duro o voy a necesitar un poco más de espacio de disco duro. Entonces voy a ejecutar y vamos a ver, ¿no? Le voy a poner implementar y vamos a ver que corre un wizard. Sí, corre un wizard ahí y comienza a implementar, miren, comienza a implementar. Se está implementando el sitio web. Ahora, ¿qué haría yo? Por ejemplo, si mi sitio web es en Joomla de mi sitio institucional, yo lo único que haría es con alguna herramienta a mi página web que está funcionando bien, sacarle un backup y traerlo hacia acá. Sí, y hacerlo una descompresión aquí en este WordPress. Y ya tendría automáticamente la carga de trabajo de mi portal web en la nube.
Sí, en la nube de Google en este caso. Esta herramienta se llama Deployment Manager. Sí, entonces vamos a ver acá, vamos a esperarnos un ratito y vamos a ver que se me genera y se instala sin ningún inconveniente este CMS. Miren, ya me dio. Les voy a pasar este enlace para los que quieran. Aquí me dice obviamente porque aún no están expandidos los DNS de pronto. Me sale este error y me dice, mire, ya está. Entonces les voy a enviar acá, ¿no? A todos para que ustedes puedan ver si pueden acceder a mi sitio. Les doy clic ahí está la IP efímera que se llama, la IP pública. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tenga, le puedo decir aquí algo fácil, ¿no? O sea, vamos a hacer algo facilito, que me imagino que muchos de ustedes saben. Dice el usuario y la contraseña, miren, claro que me pueden botar el sitio ahorita, pero no importa porque es un sitio de prueba nada más, ya luego lo borro. Miren, aquí tengo la contraseña, ingreso, miren, ingreso con esa contraseña y ya tengo mi sitio. No manejo muy bien yo manejo más Joomla. Sí, entonces puedo instalarme un plugin y hacer que el sitio que yo tengo en mi empresa se pase acá. Sí, puedo hacer algún tipo se me ocurre, de cambio, voy a personalizarlo el tema, les mandé ahí para que lo puedan ver. Ya no quiero que esté en este sentido, sino quiero eh, que se active este de acá, que me parece un poquito más elegante. De acuerdo, voy a personalizarlo. Miren, ¿cuánto tiempo me he demorado en tener un sitio web en internet? Nada, prácticamente nada. Sí, aquí en vez de decirle Compute Engine, le voy a decir desarrollado por Darwin Arias o Darwin Arias, no sé cómo quiera llamarle. Mire, listo, publico, hago el cambio en internet, ¿no es cierto? Que es algo bastante intuitivo, como les decía, me parece que por aquí me sale Biosite, y miren, ya estoy, Darwin Arias. Miren, ya está un sitio web en la nube, fácil. Ahora, yo le quiero pasar esta carga de trabajo, como les decía, mi sitio de corporativo acá, con alguna herramienta, no recuerdo el nombre que hace esta herramienta para migrar acá, no recuerdo bien el nombre, si alguien lo sabe, le puedo hacer un backup de mi sitio y pasar esto acá, y ya tendría mi sitio web. Aquí tendríamos que cambiar por los DNS, por los nombres del dominio, y ya tendríamos mi sitio web a través de un nombre, ¿no? Eso por un lado, mire, quiero crear una máquina virtual también importante. Me voy acá, ya con esto para ir cerrando, me voy a la parte de acá. Quiero crear una máquina virtual. En cambio, acá yo puedo decirle, por ejemplo, le puedo decir Compute Engine, ¿sí? Y voy a buscar la opción que dice instancias de VM, por ejemplo, instancias de VM, ya, instancias de Virtual Machines. Y vamos a ver los tipos de Virtual Machines que tenemos. Le doy un clic aquí y bueno, yo había tenido ya dos, ¿no? Pero es tan fácil como esto, verán, esto es importante. Yo, bueno, estoy haciéndole correr dos instancias, ¿no? Tengo dos instancias, de hecho, esta le voy a parar. Entonces, miren, yo voy a crear una instancia que sería una máquina virtual, ¿no? Voy a crearme una instancia aquí, le voy a dar clic aquí. Voy a poner, por ejemplo, se me ocurre, mi infraestructura corre bajo Linux. Yo soy no sé si está bien la palabra, pero casado con el Ubuntu Server me gusta porque es bastante robusto. Mucha gente les va a gustar CentOS, Rocky, Alma Linux, cualquiera de estos, Debian de pronto, pero yo trabajo con Ubuntu en lo que es servidores por experiencia, ¿no? Por experticia me refiero. No he tenido problemas y lo que lo hago por ese lado. Entonces yo voy a poner aquí Ubuntu Server Talier, le voy a poner. Miren, quiero migrar mi infraestructura. De igual manera, ¿no? El tipo de CPU, como ustedes pueden ver, las pantallas son bastante idénticas, no hay mayor cuestión que yo pueda ver aquí. Aquí dice servicio de confidencialidad, me parece que dice, si no leo mal. Acá me dice, ¿qué quiero cambiar? A ver, toda mi infraestructura corre bajo bajo Ubuntu en mi empresa. Correcto. Sigamos bajo Ubuntu, busquemos. Hay Ubuntu Pro o Ubuntu Server, no sé, Ubuntu normal o Windows Server. ¿Qué Windows necesito? Aquí tengo un menú de sistemas operativos que yo puedo hacer correr. Miren, obviamente por temas de licencia les decía, no puedo hacerle correr el Windows Server porque me va a botar un error. Pero miren, incluso SUSE Linux Enterprise para SAP, miren, para este ERP. Red Hat para SAP, miren, esto no había visto. Interesante. Ubuntu, quiero correr una máquina con Ubuntu. ¿Qué versión quiero?
quiero una versión 18.04, 20, 21, sí, voy a utilizar la versión 16.04, voy a utilizar yo la LTS, la 18.04, ¿no? LTS quiere decir de soporte de larga duración. Sí, entonces generalmente Ubuntu de LTS tiene 5 años de duración, ¿no? Según las políticas de Canonical, 18.04. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que 5 años, para el 2023 dejará de dar soporte a esto. Entonces voy a decirle que igual necesito un disco duro de persistente y voy a necesitar un disco de 20, voy a ponerle inicialmente, ¿no es cierto? Le voy a poner seleccionar. No voy a aplicar nada más. Voy a decir que me permita tráfico HTTP, tráfico HTTPS. Sí, y voy a ver qué más tengo por acá. No tengo nada más. ¿Cuánto me cuesta en cambio este servicio? Este servicio me cuesta $31 con 29 centavos mensuales, que equivale más o menos a 0.4 centavos la hora. Sí, y de mi crédito de los $300 se va a descontar un valor irrisorio. Paga solo por lo que uses, sin pagos por adelantado, ni facturación, ni segundo. Por segundo, me dice, ¿no? Es decir, si yo la máquina la tengo aquí, aún no la termino de configurar, simplemente la pago y cuando ya la termine le dejo funcionando. Cuando vaya a hacer mantenimiento le pago y le prendo cuando ya esté en producción. Sí, si por A o B situación tengo que darle de baja al servicio para parar un día el servicio por A o B situación, lo bajo el servicio y no voy a necesitar de, de, de pagar los otros costes adicionales porque el servicio está pagado, está en stop. Sí, y voy a ponerle crear. Voy a crear y va a comenzar a crear. Miren, Ubuntu Server también. Sí, entonces esto es bastante sencillo, como ustedes pueden ver, el manejo dentro de la nube, el manejo dentro de esta tecnología dentro de la nube. Si nosotros ya lo hemos hecho de local, de manera local, si nosotros somos administradores de TI y hacemos y tenemos nuestros servidores y lo hacemos de manera local, ya llevarlo a la nube simplemente es pura intuición. Por ejemplo, ya una vez que yo tengo el servicio, voy a ver que me da una IP pública y una IP que es privada, ¿no? Que en este caso es interna. Sí, yo puedo conectarme a través de SSH. Miren, puedo conectarme a través de SSH aquí hacia mi plataforma. Estoy intentando acceder. Entonces ahí me dice qué es lo que quiero hacer. Quiero conectarme a través de SSH a la VM. ¿No es cierto? Se está intentando conectar. Puedo hacerlo por PuTTY o puedo hacerlo a través de esta herramienta mismo que me proporciona la plataforma. Sí, y me dice aquí, por ejemplo. Entonces, vamos a instalarle un MySQL ahí rapidito para que ustedes puedan ver y con esto cerramos, ¿ya? Entonces le digo sudo, esto me imagino que saben algo de terminal, sudo passwd para cambiarle la contraseña, ¿no es cierto? Y le voy a poner esta contraseña. He cambiado, ¿no es cierto? Y me cambio. Listo, miren, control L limpio y le digo, voy a hacer una actualización, ¿no? Eh, Vamos a ponerle sudo. Siempre tengo que actualizar los sistemas. Sudo apt update. Siempre tengo que actualizar los sistemas. Alguna vez por experiencia, como les digo, el no tener actualizado un sistema causó que me den de baja el sistema y me atacaron. Atacaron nuestros sistemas y dieron de baja todos los aplicativos. Nos hackearon totalmente. Y fue por no hacer esto. Sí, porque se metieron por el sistema operativo que estaba desactualizado. Upgrade. Y bueno, justamente como nosotros teníamos en este caso los respaldos de las aplicaciones, de los aplicativos, no hubo mayor problema, mire. No hubo mayor problema. Ya tengo actualizado, entonces le voy a instalar MySQL así rapidito, ¿no? Le pongo sudo apt get. Yo suelo poner así, no sé, si alguien tiene más experiencia que yo, pues yo suelo hacerlo de esta manera, ¿no? Me instale, digo, MySQL Server, por ejemplo. Sí, que es lo básico, ¿no es cierto? Un terminal. Le digo, sí, miren, sí se dan cuenta la velocidad de Internet. A pesar de que yo tengo aquí 40 megabytes de Internet en mi casa, el proveedor de servicios de Internet me da más Internet o me inyecta más velocidad de Internet para que todos los procesos sean mucho más rápidos. Entonces, yo estoy ocupando mi Internet y adicional estoy ocupando el Internet del proveedor. Aquí, como pudieron ver, 140 megabytes fue un abrir y cerrar de ojos. Miren, ya está instalado el MySQL. Sí, entonces démosle una parte de seguridad, MySQL, vamos a ver security. Bueno,
MySQL, vamos a ponerle sudo, pongámosle sudo, MySQL, guión bajo secure, guión bajo installation, ¿no es cierto? Enter. Ya dice, ¿desea validar el password? Le digo que sí. ¿Qué tipo de password? Necesito un password no tan robusto, le voy a poner 0. ¿Cómo quiere que sea el password? Le voy a poner este de aquí. Dice, debe repetirlo. Correcto. Dice, sistema, ¿desea utilizar este password? Le digo que sí. ¿Desea remover los usuarios anónimos? Le digo que no. ¿Desea deshabilitar el login remoto? Le digo no. ¿Desea remover la base de datos test que es de prueba? No. ¿Desea recargar los privilegios? Le puedo decir no también, o le puedo decir que sí. Listo. Entonces me logueo. MySQL -u root -p. Enter. Oh, MySQL -u root -p using password. Ah, me cogió por el acceso. Miren, em, aquí no me permite de user root. Dice, no me dejó ingresar. Vamos a ver. Ah, ya. Ya. Permítame, ya lo encontré el error. MySQL, vamos a ponerle MySQL -u root -p, ¿no es cierto? Enter. Ya, ahí sí me dice. Y ya estoy dentro de MySQL. Miren, así de sencillo. Sí, y estoy trabajando en la nube, ¿verdad? Estoy trabajando hoy en la nube. Estoy trabajando dentro de este servidor que tenemos aquí. Sí, ¿cuánto me demora instalar MySQL? Ni 5 minutos. Entonces, miren, ahí tenemos ya una implementación bastante sencilla de lo que es una base de datos en la nube, por ejemplo. Yo he instalado Oracle, he instalado Postgres, he instalado MySQL, como pueden ver en este momento. Y he hecho algunas implementaciones de bases de datos, he trabajado también, voy a ponerle exit, lo que sí en algún momento alguien quiere ocupar esto y estar trabajando, pues un consejo muy bueno es que no le detengan a la máquina aquí. Para detenerle, yo le cojo y le digo detener. Si yo no estoy bien seguro de lo que voy a hacer, puede causar graves problemas, ¿no? Detenerle forzosamente a un proceso, a una máquina que esté en producción. Entonces tengo que ver que todo esté saneado y detengo el servicio. Sí, una vez que yo detenga el servicio, pues ya no va a pasar absolutamente nada. Bien, y bueno, por último también tendríamos por acá otras herramientas como por ejemplo BigQuery, que es otra herramienta que me gusta. Sí, otra herramienta que me gusta. Esta herramienta me permite hacer análisis de datos, por ejemplo. A esta yo la combino con Power BI, por ejemplo, para poder hacer análisis de datos. Sí, es otra herramienta importante y como ustedes pueden ver ya para ir terminando mi intervención, tenemos esta plataforma que es muy amigable, muy amistosa y tiene muchas herramientas que me pueden facilitar la migración de mi infraestructura hacia la nube. Eso es todo de mi parte. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues para poder comentarlo en este momento. No sé, Carlos, si está por ahí. ¿Me comenta por ahí, Carlos, tal vez? ¿Me escucha Carlos tal vez por ahí? ¿Aló? ¿Me escucha Carlos? Ah, preguntas. ¿No? Jugador falla con su conexión a internet en caso extremo. Ya, ¿qué plan? A ver, aquí tenemos una pregunta. Así, ¿qué plan de contingencia puede haber para casos en los que el proveedor falle con su conexión a internet? Es extremo, como tú mismo dices, Michelle, es extremo que el proveedor aquí, bueno, en mi caso, una cosa es tener mi proveedor de internet aquí, ¿no? Aquí en Ecuador, en mi casa. En mi casa yo utilizo un proveedor de servicio bastante bueno. Es muy remoto, por ejemplo, aquí en mi casa sí se puede ir la luz, pero en la empresa no se puede ir la luz. En las empresas generalmente tienen su backup de energía eléctrica. Por ejemplo, en una empresa que yo trabajaba, ahí tuvieron que implementar un backup de energía eléctrica. Entonces, cuando se iba la luz, automáticamente el servicio, ¡pam!, ¡pam!, se prendía, se apagaba y se subía inmediatamente. No le daba opción a nada, simplemente se cargaba. Es muy remoto eso del tema que algún tema de energía eléctrica falle, como tú dices. ¿Cuál sería la diferencia entre la nube híbrida y y la multinube? Buena pregunta, buena pregunta. Y eso me olvidé de decirles. Ya, porque parece que es lo mismo, ¿no es cierto, Isma? Dice, parece que es lo mismo, la multinube. Sí, ya vamos a ver esto. Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo.
Lo híbrido decíamos aquí, mire, lo híbrido es tener, por ejemplo, verán, para responderle bien la pregunta al compañero. Lo híbrido, déjeme ver un marcadorcito, yo utilizo mucho Zoom, me gusta más. Ya, lo público, ya sabíamos, ¿no? El Dropbox y esas cosas. Lo privado, por ejemplo, migro yo mi Moodle hacia la nube y ya lo tengo. Y en estos dos ya tengo un mix, ¿no es cierto? Mi empresa trabaja unas cosas con lo privado y unas cosas con lo público. Hasta ahí me da la nube híbrida. Eso es una nube híbrida, que es un modelo que todos casi tienen. Aquí, al menos en Ecuador, casi todas las empresas tienen algo en la nube. Entonces tendríamos ese proceso. Bien, ahora la parte de la multinube, veamos acá. Aquí yo les decía, ¿no? La multinube, en cambio, ya no es, ¿no? Ya vendría, es que hay conceptos, ¿no? Hay muchos conceptos. Ya se unen, ¿no? Voy a tener apps aquí, voy a tener datos en esta otra nube y voy a tener todo mi Office aquí. Entonces, ya cuando hablamos de multinube, hablamos ya del manejo generalmente de dos o más nubes o dos servicios de nubes que tenga que yo pueda manejar dentro de mi organización. Puedo trabajar con Google Cloud Platform, mis apps, mis datas en mi data en AWS y todo lo que es el servicio de Office en Azure. Sí, esto es en cambio la multinube. Son parecidos los conceptos, ¿no? Parecidos los conceptos, pero esa es la diferencia. ¿Qué tan estrecho está DevOps con el cloud computing y por qué? El tema de DevOps, hay herramientas para DevOps en Google, sí, para lo que es desarrollo, hay herramientas. Están haciendo este tema del DevOps con el tema de los Kubernetes. Sí, entonces si tú ves, Michelle, Kubernetes dentro de Google, hay herramientas que me permiten hacer microservicios. Sí, y estos microservicios me ayudan a trabajar con estas herramientas. Tenemos herramientas de DevOps en Cloud Computing, al menos en Google, como yo les digo, yo les hablo de Google, de la experiencia que yo tengo y de la herramienta con la que yo trabajo. A lo menos en Google sí podemos trabajar con DevOps. Está muy estrecho el tema de desarrollo de software con el Cloud Computing. Sí hay herramientas que me permitan trabajar con eso. Sí, no sé, algún tema más de agradecerles, no sé si por ahí alguien más. ¿Cómo está el área de trabajo en bases de datos en Ecuador? Del poco tiempo que he estado aquí, he visto que sí escanean tu cédula y o licencia y puedes ver toda tu información en ciertos lugares. Supongo usan una gigantesca base de datos para ello. Acá en Nicaragua, a ver, le voy a leer bien. Acá en Nicaragua no se tiene ese tipo de uso de tecnología. Ya, muy importante, gracias por la pregunta, me dice Jonathan. Aquí en Ecuador, el tema de la digitalización nació con el tema del presidente Correa hace unos 14 años más o menos. Entonces, se vino por dos lados. El tema de la automatización de todos los procesos a la nube. Sí, cuando este presidente salió, ya se tuvo un porcentaje bastante grande de cosas automatizadas. De, por ejemplo, se me ocurre el DNI que llamarán allá o la cédula que se llama aquí. Por ejemplo, aquí yo puedo pedir mi DNI por internet y hacer que pago con una tarjeta de crédito. Y si yo quiero, puede ser que me lo traigan a la casa, por ejemplo. Aquí es bastante automatizado algunos procesos. De hecho, es una política gubernamental automatizar la mayor cantidad de procesos posibles. Por ejemplo, yo estuve haciendo el trámite de mi cédula, de mi licencia de conducir. Entonces yo tomo mi turno por internet, genero todo ese trámite por internet. Y más ahora en el tema de pandemia, el tema de la automatización de los procesos es casi, yo diría que un 70% de la automatización de procesos se ha dado aquí en Ecuador a partir desde hace unos 14 años atrás. ¿Sí? Ahí esta tecnología, con el tema de la base de datos, sí, aquí la base de datos la maneja, por ejemplo, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Ellos manejan la base de datos de aquí de Ecuador, que obviamente tuvo un problema hace unos años con el tema de que les hackearon y se dio a conocer la información de 14 millones de ciudadanos. Entonces, miren, ¿conoce sobre vulnerabilidades en la nube? ¿Algún caso real? Para conocer aspectos debemos cuidar el momento de adquirir un servicio así. Vulnerabilidad. Verán, aquí viene el tema del Shadow IT. Ahí nos dice el Mara, el Shadow IT. No sé si han escuchado ese tema. Notepad, me sabe gustar mucho esto cuando comienzan esta pregunta. Vamos aquí, el tema del Shadow IT, no sé si lo estoy respondiendo bien. Shadow IT, o la computación bajo las sombras. Sí. ¿Por qué viene el tema de las vulneraciones en la nube?
Por ejemplo, hay muchos usuarios que suelen guardar aplicaciones, instaladores y este tipo de cosas en lugares que están dispuestos para su trabajo. Y este tipo de cosas hace que de pronto se almacene un virus o este tipo de cosas que luego se replica. Entonces, este tipo de cosas o el usar servicios de terceros, sí, se denomina el famoso Shadow IT. Sí se ha dado casos de vulnerabilidades, pero yo, hablando de Google, de Microsoft y de Amazon Web Service, no he conocido, pero he visto vulnerabilidades, por ejemplo, en prestadores de servicios pequeños de aquí de nube, sí, sí se ha dado ese tipo de casos. Cuando dijo que siempre debemos actualizar el sistema momento informático, ya. Verán, cuando yo actualizo un sistema, verán, yo les digo por experiencia propia, ¿no? Yo les digo por experiencia propia. Aquí en Ecuador, bueno, eh, aquí en Ecuador la gente suele tener, y yo también he tenido estas prácticas, estas malas prácticas de poner claves muy sencillas, y a veces por ese lado nos han hackeado. Cuando yo no actualicé el sistema operativo, me botaron el sistema, aparentemente pongo entre comillas esto porque yo veía usuarios rusos, yo vi que eran usuarios rusos. Entonces un día me levanté, vi la página web de la institución y la página web de la institución no iba a la página de web de la institución, sino se iba a una página pornográfica. Me hackearon y así pasó 2 semanas. Entonces yo tuve que bajar toda esa data, volver a subir al servidor, volver. Caímos incluso en listas negras en los servidores porque no teníamos actualizados todos estos aplicativos. Entonces a veces han escuchado esa máxima que dice, no, mientras funciona, no le topes, pero es mentira. Sí, es mentira. Si funciona bien, hay que darle el seguimiento respectivo. Sí, hay que darle el seguimiento respectivo. Por ejemplo, hoy las plataformas tienen que estar siempre actualizadas. ¿De acuerdo? Entonces, eso con respecto ahí al Mara. ¿Cómo es el área de trabajo en bases de datos en Ecuador? A ver, aquí hay bastante, bueno, las organizaciones por este tema de pandemia buscan bastantes desarrolladores, sí, desarrolladores front-end y back-end. En bases de datos también, lo que aquí prefieren o lo que más les gusta a la gente aquí es el uso de MySQL para la web y lo que más utilizan, de acuerdo a mi experiencia, es Oracle. Sí, esas bases de datos como que son las más apetecidas aquí. Aunque hay organizaciones como por ejemplo los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito que les llamamos aquí, esas cooperativas utilizan SQL Server, por ejemplo. Entonces depende de dónde yo vaya a trabajar, pero ustedes saben, el lenguaje SQL es un poquito medio estandarizado, por decirlo, no casi funciona igual en todos los de SGBD. Entonces, eh, el área de trabajo aquí en base de datos sí, sí es buena, sí hay. Sí hay. Ujú. El pago es un poco, pero sí, sí hay. Es la diferencia. ¿Qué tanto se tiene que realizar el balanceo de carga, no? Balanceo de carga. ¿Hay herramientas para balanceo de carga? Si estoy mal, dice load balancing. El balanceo de carga. Hay herramientas que me hacen, no sé si vieron aquí, no sé si le vieron. Ahí mismo me da una opción de balanceo de carga. No sé si les mostré, pero me voy a tomar más tiempo. Pero aquí mismo hay una herramienta que me dice si quiero o le activo el balanceador de carga. Sí, entonces yo podría trabajar con eso. Ya, entonces sí, sí se puede trabajar en los sistemas multinube. Para utilizar sistemas multinube, yo creo, porque eso no lo he hecho, yo les voy a ser muy sincero, de Ana, voy a mentir en algo que no he hecho. Yo creo que para hacer una migración multinube, para que se pueda trabajar con las 3 nubes principales que hay en empresas grandes, sí se debería buscar asesoramiento. O sea, personas que estén 100% eh, en este campo, en el día a día. Por ejemplo, se me ocurre, hay una empresa que se llama Rackspace. Rackspace, no sé si han escuchado, pero es una de las grandes proveedores de soluciones en la nube. Por ejemplo, si yo como jefe de tecnología quiero migrar, pues yo obviamente haré un acercamiento a esta o a otra empresa y preguntarles, "Vean, ¿saben qué? ¿Cómo puedo manejar estas APIs? ¿Y cómo puedo trabajar con estas APIs? Por favor, vamos a establecer un plan, un modelo de trabajo y vamos a comenzar a migrar a la multinube en el caso de que ya tenga un nivel de madurez dentro de la nube como tal. Sí, esta es una de las empresas, como les decía. De acuerdo, es en español. Alguien más dice que usa para ese muñequito de Dragon Ball Z. Ah, sí, bueno, ya para terminar. Es un addon, ¿cómo se llama esto? Déjenme ver, les muestro. Airship se llama. Está en el market de Google.
Market, creo que se llama. No está muy bien. En el, ¿cómo se llama ese market? Bueno, ahí está en el market del como es ahí, le puedo market, no sé si es así, no me acuerdo cómo se llama esa herramienta que tiene aquí de compras, no me acuerdo, tiene una herramienta aquí, el programa este del Windows 10, no recuerdo el nombre. Ya, y ahí le pueden descargar, listo. Algo más, tal vez, muchas gracias, les agradezco. Carlos. Contrario, se te agradece a vos, Darwin. La decana la llamaron para ir a ver una construcción que se está haciendo nueva por estos lados, que se planea nueva. Me Claro, estábamos pidió, ahí. me pidió que fuera yo pues quien hiciera el cierre. Ujú. Veo que los muchachos estuvieron muy Sí, sí. interesados. Muchísimas gracias, Darwin, y esperamos volver a encontrarnos en alguna otra ocasión. Ah, el marketplace de Microsoft, sí. Gracias, Carlos. Sí, el marketplace les voy a compartir esto porque esto del muñequito me han preguntado en algunos talleres que he dado. En el marketplace, ahí le buscan esta herramienta que dice eShip, y ahí tienen los eShip, se llama, ¿no? Ahí tienen unos iconitos que ustedes le pueden utilizar. Se llama eShip este, ¿no? Listo, les agradezco mucho de acá desde Ecuador, un saludo fraterno, cordial, les mando un abrazo. Cualquier cosa estoy a las órdenes. Espero en alguna oportunidad conocer su hermoso país. Que tengan una bonita tarde. Son las 4:34 acá. Que pasen muy bien. Gracias a todos. Un abrazo cordial. Gracias a vos, Darwin. Igualmente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, niños, nos vemos mañana mañana miércoles a las 6 de la tarde. La próxima conferencia donde tenemos que estar.